Listo, Néstor. Iniciemos nomás. Muy bien, Shimon. Listo, entonces comenzamos. Nuevamente saludo, bueno, a los presentes. Obvio que la clase queda grabada y posterior a la finalización compartimos un brevísimo material de lectura y de resumen para el principio. Hago un pequeño paréntesis. eh, una vez finalizada el 13º principio, que tiene que ver con la resurrección de algunos de los difuntos, el último fundamento de fe, vamos a hacer una nueva clase, como la última, y va a ser una clase en realidad donde la idea es que participen ustedes, ¿bien? Eh, y la actividad, la tarea a realizar, ya ustedes han recibido material eh, por escrito y van a tener que presentar como un brevísimo resumen o una síntesis, en este caso, de los fundamentos de fe. Estos fundamentos de fe que están divididos en tres grandes grupos. Los primeros cinco que tienen que ver con el concepto de Dios, su naturaleza, en sentido, por supuesto, figurado. El segundo grupo que es el que estamos analizando, que tiene que ver cómo Dios se comunica con los seres humanos. Ya vimos los dos primeros fundamentos. Primero analizamos el concepto en sí de la profecía, del profeta y las características específicas del profeta, el contexto de la sociedad judía de aquel entonces, los poderes que habían y por supuesto, posterior a el fundamento de los profetas, analizamos la profecía de Moisés. Bien, eso fue la semana pasada y hoy iniciamos un nuevo precepto, un nuevo fundamento, perdón, no precepto, un nuevo fundamento que es el fundamento número 8, que tiene que ver en este caso con el origen divino de la Torá. Y por supuesto, la semana próxima analizaremos el carácter invariable, inmutable de la Torá. Bien, dentro de estos cuatro fundamentos, dentro de lo que sería la segunda categoría o el segundo grupo, de cómo Dios se comunica con los seres humanos. Y por último, analizaremos los fundamentos restantes a partir del fundamento número 10 al 13, dentro de lo que es el tema recompensa y sanción. Bien, cuando lleguemos, en este caso, si desde ahora ustedes comienzan a hacer una lectura muy, por supuesto, tranquila respecto a todo lo que hemos analizado, desde la introducción la podemos quitar. La introducción tiene que ver un poco con el contexto eh, en el cual Maimónides escribió, así que la podemos pasar por alto, pero se compartió cuando iniciamos un esquema para que usted tenga un orden de los preceptos, de los fundamentos, y por supuesto, ir haciendo una síntesis muy escueta, más o menos entre una carilla, una hoja, y si usted hace eso de aquí en adelante, cuando demos la última charla, que va a ser la de el fundamento número 13, usted va a tener una semana para tratar de agregar a su síntesis el último fundamento. Y el último encuentro va a ser esto, va a ser más que todo un encuentro en el cual yo me voy a dedicar a escuchar la reflexión de cada uno de ustedes a modo de cerrar, a modo de síntesis, algunos podrían decir a modo de carácter evaluativo para ver lo que se ha aprendido, pero bueno, para que usted tenga más o menos una idea, bien, de lo que le dejó esta charla, este curso, llamémosle, y de cómo usted puede resignificar todo ese material en una síntesis elaborada por usted, apoyada por supuesto en el material que se ha ido compartiendo. De esa manera vamos a cerrar, en este caso, el curso, por decir así, de los fundamentos de fe. Por supuesto que una vez que termine la clase, ese mensaje lo voy a compartir en el grupo, para los que están presentes ahora en la charla, para los que no están, y quien, por supuesto, esto queda a criterio de cada uno, quien lo puede hacer, quien lo pueda realizar, bien, quien se entusiasme en decir, bueno, ahora la tarea es más introspectiva, es decir, ahora yo me tengo que poner a volver a leer, a repasar, a revisar aquellos puntos que considero que son importantísimos y que no los puedo pasar por alto, bien, puede haber mucha información que
Por supuesto, uno no la va a tomar en consideración, pero mucha de la información de cada fundamento, usted seguramente a través de la memoria, a través del registro que su mente va tomando de cada clase, en este caso lo tomará para su resumen. Por supuesto que van a haber ahí algunas características a tener en consideración. El escrito de esa carilla, media carilla o la hoja entera tiene que, en lo posible, estar escrito en un procesador de texto Word. Y si no se puede, lo escribe usted a través de WhatsApp, me lo envía a mí particularmente en el grupo y yo por supuesto voy a recopilar todo ese material y va a quedar como una especie de corte 2024 donde cerró y sintetizó, en este caso, los fundamentos de fe. Ese va a ser el trabajo que usted va a tener que hacer para cerrar esta primera parte de los fundamentos de fe. Sin más preámbulo, no sé si Shimon ya tiene proyectado ahí el fundamento. Pasemos a analizar el fundamento. Vamos a esperar ahí que Shimon lo coloque. Y estamos en la segunda categoría o en el segundo grupo que tiene que ver en este caso con cómo Dios se comunica con los seres humanos y por supuesto hoy nos toca analizar el origen de la Torá, si es un origen humano o si es un origen divino, si todo comenzó con Moisés o Moisés simplemente es una especie de receptor que recibe un mensaje que escapa de este plano material, sensorial, y que viene de otro plano, de otro mundo. Algunos dirían creer o reventar. Bien, por supuesto que ahí debemos activar el principio de Muná, lo que se conoce en este caso religiosamente como fe. Es más que hoy el judaísmo le da otra connotación al concepto de Muná, y no solamente es creer por creer, bien, creer a ciegas, sino que realmente el pueblo judío que a lo largo de la historia ha llevado, en este caso, la Torá como el mayor, en este caso, símbolo que lo ha representado al pueblo y que con él se ha juzgado por milenios, es más que obvio que el pueblo judío está convencido a través de muchas pruebas que no se pueden refutar, que son indubitables para el mismo pueblo judío. Recordemos simplemente la clase de la semana pasada, el pueblo de Israel, más, algunos consideran más de 3 millones de personas que salieron de Egipto y que acamparon en la península del Sinai, en la montaña del Sinai o en el monte Sinaí, esos 3 millones y pico de personas, algunos hablan más, algunos o menos, sin embargo, esas personas para poder ratificar el trabajo profético de Moshe Rabenu, tuvieron que experimentar algo en el cual dejó en claro que Moshe Rabenu era el profeta y que no ha habido uno antes ni después, y que fue una persona clave para la entrega de la máxima profecía, en este caso la entrega de la ley, de la Torá. Entonces, fíjense ustedes que esto se toma del análisis ante un hecho, ante un suceso. Siempre el Sanedrín tenía que convocar a testigos para ratificar si realmente esa persona era responsable o no responsable, etcétera, etcétera. Pero los testigos que tenían que estar. El pueblo de Israel en masa, convirtiéndose como en una sola persona, se convierte en testigo y llega a un nivel, en este caso de percepción, equiparable al concepto de profeta. Por eso es un profeta que puede observar ese diálogo entre Dios y Moisés. Y esa va a ser la prueba clave para que el pueblo ya no dude más de quién era Moisés. Bien, terminado eso, comenzamos a analizar el otro punto, el tema de la Torá, su origen. Si es un origen que inicia con la figura de Moshe o verdaderamente tiene su origen divino. Es obvio que el origen es divino y por supuesto la persona que tiene muná, que tiene convicción en el Creador y que considera que existe Dios, obvio, por supuesto, y para eso hay que hacer todo un proceso de
de lectura, de estudio, bien, sumar un montón de herramientas que están a nuestro alcance para poder llegar a esa concreción final, decir qué profundo es todo esto, qué impresionante lo que aconteció hace miles de años, un hecho que no va a volver a acontecer, pero que evidentemente ese hecho ha quedado descrito, ha quedado detallado y se ha transmitido de generación en generación. Bien, y el noágida, en este caso, o la persona monoteísta, la persona que ya ha salido de la religión, esto siempre lo digo y lo reiteramos, esto es como una base para poder construir justamente nuestro conocimiento, nuestra emuná. Los fundamentos de fe son como la estructura, son como el cimiento, son las columnas, son las vigas de la construcción de una casa. Bien, usted es la casa y esos pilares que sostienen esa casa son estos fundamentos. De lo contrario, yo no puedo pasar a ese nivel de ponerme a estudiar, en este caso, los mandamientos universales, si realmente no me compenetro con los fundamentos de fe. ¿Qué dice este principio? Creo con fe perfecta que toda la Torá actualmente en nuestra posesión es la misma que fue dada a Moisés, nuestro padre, la paz sea con él. Y aquí justamente Maimónides, a la hora de trabajar en este principio o en este fundamento, es obvio que en el proceso de la historia, también dentro del mismo pueblo judío, como de las religiones vecinas, han habido detractores y llegaron a la conclusión de que la Torá no era de origen divino, que la Torá en realidad fue escrita por Moisés, bien, y que solamente, como algunos consideraban mayormente de las religiones, en este caso mayormente cristianismo, llegaban a la idea que solamente lo que era divino eran los 10 mandamientos, bien, las 10 enunciaciones, el decálogo, solamente eso era divino. Bien, trataremos ahora de ver qué nos ofrece, en este caso, las fuentes judías. Arrancamos con la introducción tomada de el Mishneh Torah, yo lo tengo aquí, todo lo que está ahí en pantalla y que yo lo he compartido al resumen, es extraído de este libro, así que lo que vamos a leer, usted lo va a tener ahí en el material, sintetizado, y arranca diciendo Maimónides lo siguiente. Todos los preceptos que le fueron entregados de lo alto a Moshe en Sinai fueron transmitidos con sus explicaciones como expone. Te entregaré las tablas de piedra, la Torá y los preceptos. Fíjense que lo que voy mostrando, ahí algunas partes están en color, otras están en negrita, para atender justamente algunas ideas. Mire cuánta información encontramos en el texto de Shemot, Éxodo 24:12. Por un lado están las tablas de piedra, por un lado está la Torá escrita, y por otro lado están los preceptos. Bien, ¿qué nos dice Maimónides? La Torá, empieza a explicar cada punto, la Torá es la Torá escrita, y los preceptos son su explicación. Bien, ¿qué más dice? Ayer nos ordenó cumplir con la Torá de acuerdo a los preceptos. ¿Qué son los preceptos? Dice lo siguiente, estos preceptos son los que se denominan Torá oral, es decir, la tradición transmitida desde lo alto a Moshe y luego de generación en generación. Este es un serio problema, en este caso, que tiene mayormente la religión cristiana a la hora de literalizar los textos de la Torá, los textos del Tanaj, mayormente, ¿bien? De todo lo que es el compendio de la Biblia hebrea, muchas de los escritos a veces se literalizan, a veces se descontextualizan, ¿bien? Por desconocer su trasfondo, su explicación. Por eso uno tiene que ser precavido, porque nos estamos iniciando en todos estos temas y somos grandes desconocedores de una tradición oral que se ha transmitido de manera generacional por más de 40 generaciones. Imagínense ustedes, son 40 generaciones, desde Moshe Rabenu justamente hasta los líderes principales de la Gran Asamblea. Estamos hablando de muchas generaciones, de muchos siglos e inclusive de milenios. Entonces, nos es fácil a veces
cuestionar, por supuesto, este mensaje no está dirigido a usted, sino hablo en general en el marco como si fuéramos personas que aún estamos embarcados en la religión. Nos es muy sencillo cuestionar, nos es muy sencillo generar nuestras propias opiniones, nuestras propias interpretaciones, desconociendo en este caso la tradición que se esconde detrás de eso. Le pongo un sencillo ejemplo para que se entienda. Yo como argentino tengo justamente incorporado como una especie de aperitivo, no solamente yo, el argentino en general, desde el norte, tomando como punto nuestra provincia de Jujuy, hasta la última provincia del sur, Tierra del Fuego, los argentinos, los más de 45, 46 millones de habitantes, hay un aperitivo que no puede faltar, que es el mate. Bien, y tenemos toda una tradición que rodea justamente a esas costumbres como argentinos. Pero ahora, si viene una persona foránea, una persona ajena, una persona fuera del contexto, en este caso como argentino, por supuesto, no hablando de los países limítrofes, pero tomando, no sé, una persona que venga del mundo anglosajón, seguramente puede estar, hay unos micrófonos que están desactivados, por favor. Hay, si pueden silenciar los micrófonos, mejor. Seguramente va a suceder que esa persona puede tener algún conocimiento, alguna idea, en realidad, en este caso, del concepto en sí, pero conocerlo con profundidad, por supuesto, lleva todo un trabajo. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero es obvio que aquí, los que estamos reunidos estudiando esto, tenemos que tener bien en claro a la hora de entender primero qué es lo que es la Torá, bien, que es un código de leyes, es instrucción para el ser humano, para el pueblo judío como también para el pueblo no judío, bien, que la Torá en este caso es luz y es en este caso el alimento esencial en el cual el alma del ser humano se nutre, se recrea y puede elevarse para poder tener mayor comprensión de Dios. La Torá, entendamos nosotros que es como un gran plano en el cual el arquitecto miró en la Torá y diseñó los mundos, y este mundo en particular, en el cual puso una creación con características muy peculiares, muy particular. El ser humano, que lo dotó de un alma conocedora de lo bueno y de lo malo. Y le dio la Torá, le dio instrucciones y le dio leyes. Pero también tenemos que saber que todo ese proceso en el cual hay toda una historia, hay toda una tradición, al desconocerlos podemos caer justamente en los errores que habitualmente comete la religión. Entonces, para que entendamos, para que vayamos conociendo, la Torá tiene como dos grandes partes, lo escrito y lo oral. La Torá, como bien dice el texto, es la Torá escrita y los preceptos son su explicación. Tomemos en este caso, no sé, se me viene a la cabeza un texto, creo que está en el libro de Shemot, libro de Éxodo, y si me equivoco, después usted lo puede buscar y también puede mencionar la cita. Cuando la Torá habla de cocinar o cocer, en este caso, el cabrito. No cocerás el cabrito en leche. Bien, por supuesto que es obvio que eso es un precepto escrito, pero las cuestiones específicas de por qué no se podía cocinar con leche, de cómo tenía que hacerse, de cómo, llevemos al simple ejemplo, cómo el judío en la antigüedad tenía que proceder a faenar, en este caso, el animal, y de no cometer ciertos errores a la hora de darle muerte al animal para que no sufriera. Si bien todos esos detalles, esos pormenores, de manera muy específica, no aparecen en el texto escrito, es obvio que explican nuestros sabios que todo eso, la explicación de cada precepto, fue Dios quien se lo comunicó, quien se lo enseñó, quien se lo transmitió a Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu comenzó esa transmisión oral de generación en generación. Por eso reitero, para muchos esto, podríamos decir, es creer o reventar. Bien, y por supuesto que en el marco científico, la oralidad por parte de los pueblos, porque todo pueblo tiene alguna tradición oral,
es obvio que siempre se pone en tela de juicio y que se dejen muchas cosas. Bien, por eso vuelvo a repetir, el monoteísta que tener en claro que hace miles de años hubo un acontecimiento único donde Dios descendió de forma, por supuesto, antropomórfica, tuvo una comunicación cara a cara con el máximo líder, Moshe Rabenu, y el pueblo fue testigo de ese momento único, porque el pueblo se transformó en un profeta para poder percibir lo que estaba sucediendo. Eso dio como resultado un hecho nunca antes visto y donde no se puede carecer de dudas, y el pueblo transmitió eso. Bien, estos preceptos, dice la última parte, son los que se denominan Torah oral, es decir, la tradición transmitida desde lo alto a Moisés y luego de generación en generación. Moshe Rabenu, nuestro maestro, escribió toda la Torá de su propia mano. Mire cuánta información nos da Maimónides antes de morir, y le entregó un rollo de la Torá a cada tribu, y otro rollo lo depositó en el arca como testimonio, como expone. Tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Fíjense, Maimónides citando citas de la Torá. En este caso, el libro de Barín, Deuteronomio 31:26. Pero el precepto, escuche esto, pero el precepto, lo primero que leímos tiene que ver con la Torah escrita, ¿bien? Los rollos de la Torah escrita. Y se lo entregó, dice, en este caso un rollo a cada tribu. A las 12 tribus le entregó un rollo de Torah. Pero el precepto, dice, es decir, la explicación de su escrito de la Torah, Moshe Rabenu no lo escribió, sino que lo instruyó de manera oral, dice, a los ancianos, a Yoshua, o en español, como dice el libro de Josué, y a todo el resto de Israel, como expone todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. Fíjense que aquí hay un dato profundísimo. Pero aquella persona que es ajena al pensamiento de la Torá, aquella persona que está, en este caso, bajo el marco religioso del cristianismo, de cualquier otra variante de la religión, no podrá tener discernimiento, por decirlo de alguna manera, o tal vez sí, con esta expresión, o lo pasa muy por alto. Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. Lo primero que tendrían que preguntarse esas personas, ¿y qué es lo que se está ordenando? Porque evidentemente lo escrito es algo muy, muy demasiado general. Ahora, las cuestiones específicas, ¿dónde se están ordenando? ¿Dónde están ordenadas? Bueno, todo eso es transmisión de boca en boca, oralidad. Es por ello que se denomina Torah oral. Continuemos, sigamos en este caso con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando acá? El origen de la Torá. ¿De dónde viene la Torá? La Torá comienza con Moisés. La Torá en realidad fue algo que armó Moisés, Yoshua, los ancianos, ese Sanedrín de 70 hombres. ¿Con ellos nació la Torá? Bueno, aquí por los registros que nos está ofreciendo Maimónides, es obvio que hay toda una tradición, desde la Gran Asamblea hasta Moshe Rabenu, y por supuesto, el que inicia la transmisión es nada menos que Dios mismo explicándole, enseñándole a Moisés. Si bien la Torah oral no se registró por escrito, Moshe Rabenu la enseñó íntegramente a los 70 ancianos en su tribunal. Bien, Elazar, Pinhas y Yoshua, los tres recibieron la Torah oral de Moshe. Moshe la transmitió, dice, a su discípulo Yoshua, y le ordenó que la transmitiera a los ancianos. Y así, Yoshua transmitió la Torah oral durante todos los días de su vida. Claro, esto es algo fascinante, es algo impresionante, que esto no está justamente en el marco del conocimiento, a veces dentro de la misma religión. Se desconoce esto por completo. Bien, todo este trabajo de oralidad. Por supuesto que llegó un tiempo mucho después de la aparición de Moshe Rabenu, porque por generaciones se transmitió de manera oral, bien, pero llegó un tiempo en el pueblo judío que eso que se había transmitido de manera oral se tuvo que empezar a recopilar por escrito,
porque atentaba, por supuesto, por un montón de factores, que el pueblo apeligrara su vida, que el pueblo se iba a dispersar y que todo ese conocimiento, en definitiva, iba a morir en las mentes de muchos de los sabios. Y si eso no se registraba, esa oralidad, hoy por hoy, al día de la actualidad, no se conocería. Bien, o sea, ¿de dónde aprendió Rambán todo esto? Es más que obvio que hay una estructura, hay un esqueleto, bien, hay una columna vertebral en la cual Maimónides desde niño justamente incorporó todos sus conocimientos. Bien, entonces eso se mantuvo de manera interrumpida, una tradición milenaria y con todo lo que ha pasado al pueblo. Entendamos que es un pueblo en el cual ha tenido que sufrir un montón de situaciones adversas, sin embargo, empoderar, embanderar justamente los principios de la Torá, estuvieron por encima hasta de su propia vida. Por eso hoy, al día de la actualidad, hoy, en un mundo totalmente diferente a ese mundo, un mundo hiperglobalizado, un mundo en el cual nos conectamos, podemos hablar, romper distancias, nosotros tenemos que definir todo esto que le ha sucedido al pueblo judío como un milagro. Es un milagro que el pueblo se ha sostenido de manera generacional y milenaria, es tomarlo como un milagro en el cual Dios, por supuesto, ha prometido que jamás, jamás va a acontecer en lo que es la historia de la faz de la humanidad que el pueblo judío desaparezca. El pueblo judío va a estar siempre porque es la luz que ilumina a las demás naciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, pasamos ahí y empezamos a tomar algunas de las ideas que nos ofrece nuestro rabino Ariel Groisman de sus clases, y parte diciendo el Rab que la Torá es de origen divino, ¿bien? Y se refiere a que la Torá, la totalidad del Pentateuco, escuche esto, la totalidad del Pentateuco, del Humash, de los 5 libros, ¿ok? Estamos hablando en sentido estricto. La Torá en sentido estricto, los primeros 5 libros, fue entregada por Dios a Moshe Rabenu, y no como sostienen los gentiles o la crítica bíblica, que solo 10 mandamientos fueron dichos por Dios y el resto fue compuesto por Moshe con su gran sabiduría y otras cosas fueron agregadas más adelante en otras épocas. Todo este argumento, o una serie de argumentos en el proceso histórico, para muchos ha servido en este caso para decir, bueno, entonces evidentemente cuando hablamos de la Torá, de su origen, bueno, tomamos en consideración solamente aquellos preceptos en el cual Dios se lo comunicó a Moisés, nada más. Lo demás fue todo generado, escrito por Moisés, por supuesto con su gran sabiduría y las personas que lo acompañaban. Bueno, eso es un gravísimo error y por supuesto la única forma de poder comprobar todo esto, reitero, es a través de todo el compendio, de todo el documento escrito que el pueblo judío tiene de generación en generación. Si usted, por supuesto, lo cree o no lo cree, bueno, eso ya es un trabajo de cada uno. Eso ya uno no puede inferir, no puede meterse justamente en la psiquis, en este caso, en la emuná de cada persona. Cada persona hará su proceso. ¿Bien? No obstante, el alcance de este principio va más allá de la idea que la Torah fue entregada por Dios y no, y no inventada por los sabios. Pues si es así, cabe preguntarse, esta es una pregunta que por supuesto le vamos a dar respuesta, ¿por qué decir que solo la Torah es de origen divino y no decir que todo el Tanaj, recuerde que Tanaj es en este caso un acrónimo de lo que es Torá, Nevin y Getubín, o sea, Torá, el Humash, los primeros 5 libros, Nevin, los profetas, y Getubín, los demás escritos, o los escritos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué solo se toma en consideración a la Torá como de origen divino y no a todo el Tanaj, no a la Biblia hebrea en sí como de origen divino? Bien, por supuesto que aquí vamos a tratar de responder esta pregunta. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y aquí aparece una expresión en hebreo, la palabra Torah min Hashamaim, o sea, la Torah de origen divino, nos estamos refiriendo a que es la palabra misma, en este caso de Dios, en el nivel de Moshe, nuestro maestro. Fíjense, ya aquí incorporamos una expresión propia de la tradición del pueblo judío, el nivel de Moshe. ¿Bien? Entonces, hay niveles de percepción, hay niveles de captación.
Y esto hacemos un poco alusión comparando lo que era un profeta con Moshe Rabenu. Bien, comparando lo que era la profecía de un profeta a la profecía de Moshe Rabenu. Y por supuesto que el profeta se tenía que preparar, que el profeta tenía que ser una persona sumamente sabia, que el profeta tenía que ser una persona sumamente piadosa y que básicamente su mente tenía que quedar en blanco y tener un nivel de imaginación con respecto a la visión que iba a recibir. Pero no es el caso de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu está por encima de eso, al punto que dice Maimónides que se anula prácticamente todo tipo de imaginación. Su mente es como que queda totalmente transparente para recibir la misma palabra en forma presencial del mismo Dios. Bien, entonces es obvio que nuestros sabios han caracterizado épocas, etapas, momentos, procesos totalmente diferentes. Y aquí tenemos un nivel en particular, el nivel de Moshe, que lo vamos a, por supuesto, a analizar y que cuando lleguemos a esa diapositiva vamos a responder la pregunta de por qué se considera que la Torá es de origen divino y lo otro no, o no tiene el mismo nivel, ¿de acuerdo? Tal como mencionamos en el principio anterior, el grado de profecía de Moshe Rabenu es distinto al de los demás profetas, no solamente en cantidad, sino en calidad. Ahí pone un ejemplo nuestro Rab, no solamente apuntando que ellos son 8 y Moisés es 10, sino que es diferente en calidad, es distinto. Cada profeta capta a Dios en su nivel y en sueño. En cambio, Moshe, acá lo sintetizamos, en su carácter de máximo nivel al que puede alcanzar un ser humano, lo captó en el máximo nivel. Es decir, que lo que Moshe dice es exactamente lo que Dios quiso decir. Es muy profundo esto. Bien, por supuesto que eh, se ha escrito y seguramente hay mucha base para poder tratar de profundizar cada uno de los fundamentos de fe. Pero es importante que usted, como monoteísta, pueda entender más o menos esta línea. ¿Cuál es el hilo conductor de estos fundamentos? Bien, es sumamente importante esto, entender bien la función de un profeta y cuánto más tener claridad respecto de por qué el judaísmo hace, en este caso, una distinción con el mismo Moshe Rabenu, su profecía de los profetas y de las profecías que se han escrito. Sigue diciendo, todos los profetas, en su carácter de profetas verdaderos, expresan la voluntad de Dios. ¿Por qué de profetas verdaderos? Porque también es todo un tema, es sumamente delicado realmente creerle al profeta. Y esto es lo que explicábamos en la clase anterior y la otra anterior. Para poder creer al profeta, creer así de manera ciega es lo primero que se hay. ¿Por qué en realidad el judaísmo, en este caso, no cree en la figura mesiánica de Jesús? Porque ellos tienen bien en claro y porque la enseñanza, justamente que se ha sostenido de forma milenaria, dice lo siguiente: presten atención al profeta, en este caso a la profecía, y por supuesto que ese profeta va a tener que pasar por un tribunal para ver si realmente lo que está diciendo es serio, pero siempre, siempre en el corazón o en la mente de la persona pueden quedar, en este caso, dudas. ¿Bien? Es obvio. Entonces, por eso dicen su carácter de profetas verdaderos. Pero cuando el pueblo judío fue testigo y presenció de cómo Hashem hablaba con Moshe Rabenu, no pudieron quedar dudas en el grado más profundo de su psique, en su intelectualidad, porque el pueblo judío se transformó en un profeta para poder comprobar ese hecho trascendental y, como dicen nuestros sabios, que nunca más ha de acontecer en la tierra. ¿Qué más dice? Lo que sucede es que los demás profetas, cada uno tiene su manera y estilo lingüístico para expresar lo que percibieron, mientras que Moshe no posee un estilo propio, sino que es exactamente lo que captó. A este nivel se lo denominó Dibur, o sea, habló. Fíjese usted lee los libros de, eh, en este caso de la Torá, el Humash, y siempre arranca diciendo, y habló Dios a Moisés, y habló Dios a Moisés, ¿bien? Porque justamente es Dios quien habla con Moisés. Todo lo contrario, en este caso, con el tema de los profetas. Fíjese lo que dice. En los demás profetas no encontramos nunca esta expresión dibur, o sea, habló Dios, sino que dice Bayomer y dijo. Bien, entonces aquí ya tenemos dos niveles de captación
dos formas lingüísticas totalmente distintas de cómo se pueden percibir las cosas. Y se pone un ejemplo. Los sabios dijeron, Isaías es como un miembro, mire qué interesante el ejemplo esto. Isaías es como un miembro del palacio que ve el carruaje del rey a diario, mientras que Ezequiel es como un campesino que no está acostumbrado a estar en el palacio y ver el carruaje del rey. Es por eso que lo describe con tantos lujos de detalles, mientras que Isaías no lo hace a pesar que los dos vieron exactamente lo mismo. Fíjese, la misma escena, el carruaje, en este caso del rey, pero con descripciones totalmente diferentes, como si usted fuera un empleado y pasa a trabajar a la casa, en este caso, de gobierno. ¿Y quién está en la casa de gobierno? La máxima autoridad, el primer mandatario, el presidente. Y por más que su labor en el rango de jerarquía esté abajo, usted habitualmente está naturalizado a ver al presidente a la hora que llega en la mañana, cuando desayuna, cuando tiene su encuentro con los funcionarios. Entonces, para usted ya lo toma con normalidad. Pero una persona ajena a esa situación, al ver un hecho así, nunca antes, o sea, me imagino yo que en cualquier país no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de encontrarse con el máximo mandatario, en este caso de cada estado. Bien, aquel que lo hace es algo, un hecho fortuito. Bien, entonces es obvio que esa persona va a describir esa situación con mucho lujo y detalle para entender cómo era el nivel lingüístico de los profetas. La profecía, la visión era la misma, pero cada uno lo describía con formas diferentes, con aristas y miradas diferentes. Eso en el marco de los profetas, no en el marco de Moisés. Moisés es tan transparente que se anula prácticamente su nivel de imaginación para expresar textualmente, por decirlo de alguna manera, lo que Dios le está diciendo. Y eso ya para la tradición judía se lo denomina el nivel de Moisés. Vamos a la diapositiva que le sigue. Ah, ya está en pantalla. Solo en la Torá, escucha esto porque esto es muy importante. Solo en la Torá cada palabra y cada letra está en su justo lugar, precisa y exactamente. O sea, esto no es por al azar. Ve que hay mucha gente que puede leer los primeros libros de la Torá, o sea, los 5 libros, y puede en su cabeza contextualizarlo en tiempo y espacio. Y más si es una persona a lo mejor que venga del mundo académico, le da su contexto histórico, le da su contexto de tiempo, ¿bien? Sin embargo, todo lo que está escrito desde la primera palabra en la Torah, que comienza en el libro de Génesis o Bereshit, que es justamente la palabra Bereshit, hasta la última palabra escrita en el libro de Devarim o Deuteronomio, que es Israel, desde la primera hasta la última, no es que todo fue escrito así de manera azarosa, ¿no? Todo lo contrario, porque el que escribió estaba recibiendo justamente el dictado por parte, en este caso, de Dios. Dios dictaba y Moisés escribía. Entonces, todo lo que está registrado en los 5 libros de la Torá no están así por estar. Están en un lugar preciso, en un lugar justo y es exacto. Porque estamos analizando que eso es de origen divino. Eso no fue escrito por Moisés porque se puso Moisés, no sé, elevó en este caso su percepción y empezó a escribir y a tratar de desarrollar los 5 libros. Todo lo contrario. Debemos tener claro que cuando Dios se comunica con un profeta, no lo hace utilizando palabras. Los profetas captan, miren qué interesante esto, captan conceptos, visiones y luego ellos lo traducen en palabras para expresarlo en los demás, a los demás. Es como usted ve aquí en pantalla, no sé si acá alcanza a ver, el vaso, un vaso. Bien, yo recibo la visión y recibo un vaso. Bien, y yo le voy a dar un nivel de captación, le voy a dar un nivel de interpretación. Dios me ha mandado esto, por supuesto, que no caigamos en el grave error de lo que hace hoy la falsa religión, de que hoy hay profetas por todos lados, pero imagínense ustedes, es simplemente una idea a modo gráfico. El profeta recibía la visión y la mente, por supuesto, llevaba a cabo todo un proceso, hacer una lectura, un análisis de lo que estaba recibiendo, un vaso prácticamente vacío con cierto contenido. Seguramente esto mismo recibía otro profeta y el nivel de captación, de interpretación era diferente y por ende traducía
en palabras diferentes. Eso estaba en el marco de los profetas, no en el marco de Moisés. Moshe lo expuso con las palabras más adecuadas, cuyo campo semántico incluyen exactamente esa idea y no dan lugar a otra cosa. No es que Moshe juegue un papel, es decir, que pone algo de sí. Moshe fue tan transparente, ese velo que se interponía entre él y la visión profética que llegó al nivel máximo en el cual se anuló completamente, no hay ego por parte de Moshe. Es muy profundo esto, por supuesto, es un párrafo para analizar, y esto está tomado, por supuesto, de el libro de Maimónides, en este caso del primer tomo, fue tan transparente al punto de que Moshe Rabenu es comparado y está al mismo nivel y por encima justamente de los ángeles. Como dice Maimónides en el libro La Guía de los Perplejos o Descarriados, que Moshe Rabenu es la especie selecta dentro de la humanidad, un hombre único, ¿bien? Con características sumamente especiales. Bien, simplemente eso y que no dé lugar a que el pueblo judío nunca intentó fuera de esa explicación, fuera de esas características de respeto y elogio hacia el máximo líder, de venerarlo al punto de idolatrarlo, para nada, ¿bien? Sino simplemente hacer esa distinción que, por supuesto, en el marco de la religión cristiana, todo eso se desconoce porque no se entiende esto, porque justamente por varios motivos, pero el hecho de desconocer la tradición oral lleva a que la gente ignore por completo quiénes fueron estas personas. Bien, ¿qué dice esta diapositiva? Tomamos, por ejemplo, cualquier traducción, a modo de ejemplo, siempre habrá en ella algo del traductor, cómo él ve las cosas o cómo las interpretó, en base a ello utilizará las palabras que a su criterio expresan la idea del autor de la manera más clara y exacta posible. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi mano este libro, dice Maimónides, versión castellana, y comentarios del rabino Isaac Sakal, Hadakma Perek Helek. Bien, acá están los 13 fundamentos de fe y está, por supuesto, el comentario de Maimónides a, en este caso, el fundamento, pero también hay un comentario del rabino Isaac Sakal. ¿Tiene que ser similar, igual, en este caso, a otros rabinos? Por supuesto, para nada. Sin embargo, hay un hilo conductor en el cual se van a basar. Bien, y es la Torá y es la tradición oral, pero son explicaciones o son traducciones diferentes, pero se trata de llegar al mismo punto. Si tomamos dos buenos traductores, observaremos que los dos traducirán el mismo texto, pero no exactamente igual. Uno utilizará algunas palabras y el otro otras. En cambio, y ahí lo pongo en color azul, en Moshe no ocurre así. Entonces, aquí sintetizamos esta expresión Torah min hashamaim, bien, que viene del cielo en este caso, o sea, que viene de lo alto. En un sentido, es de origen divino, quiere decir que es exactamente la voluntad divina sin nada más. ¿Qué estamos explicando aquí? Estamos analizando en base a estas diapositivas y a un material muy, pero muy sintético, muy escueto, de que la Torah tiene una procedencia. Y esa procedencia no inicia con Moshe Rabenu. Bien, esa procedencia viene de Dios, por ende es divina. La Torah, reiteramos. Y por supuesto que tenemos que explicar por qué la Torah se la considera de origen divino y no el Tanaj, no el Tanaj en todo su máximo. Por supuesto que también tenemos que sumar a eso los diferentes niveles de captación. Bien, Dibur y habló, Bayomer, bien, y dijo, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a la diapositiva que le sigue y aquí vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta, bien, que hace nuestro rap Ariel. Y esto está tomado justamente del libro de los comentarios del rap Sakal, esta diapositiva, y es bueno que usted la incorpore y la entienda. Bien, existen tres niveles distintos que son los que componen el Tanaj, la Biblia hebrea. Lo que es la Torá, que los Nevin y los Ketuvim. Torá o Humash, los primeros 5 libros, los Nevin, por supuesto, todo lo que es el cuerpo de los profetas, bien, mal dicho, cuando eso llega a manos del cristianismo, profetas mayores y profetas menores, nada que ver, ¿eh? Para eso usted tiene que tener en sus manos, invito, si usted tiene la posibilidad de comprar un Tanaj, compre un Tanaj para entender
cómo es la estructura de todo el Tanaj. Y por supuesto, después viene el cuerpo que se conoce como Ketubín o demás escritos, que ahí nosotros podemos incorporar el libro de Ruth, el libro de Job, el libro de los Teilim, entre otros, ¿bien? En los demás escritos. Y por supuesto, Nevín, profeta Isaías, el profeta Ezequiel, ¿bien? Y la Torá, el libro de, en este caso, Bereshit, Shemot, Vayikra, en este caso, Bamidabar y, por supuesto, Devarim. Los libros de la Torá, en lengua española, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es lo que se denomina Torá, ¿de acuerdo? Esos 5 libros. Fíjese que ahí va explicando y arranca en la primera viñeta, dice, uno es el del Ruach HaKodesh, inspiración divina, que es el nivel con que fueron escritos los Ketubín, los escritos. Fíjense que el Tanaj, en su sentido amplio, no es que se corre de escena que no tenga espiritualidad o que no tenga un origen divino en sí. Es obvio que esta inspiración divina era algo que venía de parte de Dios. Recuerden que explicábamos nosotros qué sucedió al cese de la profecía. Comienza en este caso la asamblea de los grandes sabios. Comienza una etapa en la cual a la hora de enfrentar un problema habían discusiones, habían posiciones, postura y se llegaba a la mejor respuesta. Bueno, el libro de los escritos, Teilín, por supuesto, y demás, es que están dentro del marco de los Ketubín, los que llevaron esa obra magna fueron inspirados divinamente. Después de eso, entendamos que el Ruach HaKodesh, o este nivel de inspiración, dentro de los 3, es el más bajo. Después sigue ascendiendo. Tiene otro nivel superior al de Ruach HaKodesh, que es el de la Nebuá, que es la profecía, que es el nivel de los profetas. Es obvio que el nivel de los profetas es mayor al nivel de los demás escritos. Y por último, viene el nivel de Moshe, que es la Torá, que es el máximo nivel. Por eso, cuando nosotros desconocemos esto, cuando nosotros desconocemos de la tradición del pueblo judío, es obvio que pueden caer ideas erróneas, falacias respecto a decir y pensar, no, no toda la Biblia judía es de origen divino, es más, los primeros libros fueron escritos por Moisés y solamente hay que considerar como divino los 10 mandamientos, nada más. Obvio que no, obvio que eso es un gravísimo error porque el que está haciendo ese análisis puede tener toda una facultad historiográfica, antropológica, de toda la ciencia, sabido y por haber, pero aquí es obvio que es la tradición de un pueblo y es lo que se ha guardado, se ha registrado de manera milenaria. Y para el pueblo judío esto es altamente sagrado. Todos estos son distintos niveles de captación, tome esa idea. Incorpore esa idea, eso que acabamos de leer, métalo en su cabeza, memorícelo, incorpórelo a su vocabulario, entienda esto. Si tenemos que llevar ese proceso de memoria de algunas cosas, hágalo, porque va a enriquecer su vocabulario y le va a permitir enfrentar justamente todas estas situaciones complejas que se presentan a la hora de iniciar, porque es evidente, cuando empezamos a estudiar pareciera que no se entiende nada, que todo es muy complejo, que hay mucha información, ¿no? Porque todo se hace de a poco, paso a paso. Bien, por eso estas clases son como muy introductorias. Muchos de los presentes a lo mejor manejan ya con sencillez y facilidad todo esto. Sin embargo, está bueno siempre abrirnos a poder incorporar más vocabulario, más palabras, justamente a lo que nos hace que es entender esto y aplicarlo. Bien, y esto, por supuesto, sale de escena de el fundamento. ¿Para qué estudiamos Torah? ¿Para qué usted estudia Torah? ¿Para qué yo estudio Torah? No para saber más que el otro, no para ser, en este caso, un versado en, en el mensaje general de la Torah, sino que estudiamos para corregir nuestras cualidades, para ser mejores personas, para ser, en este caso, personas que cumplamos funciones importantes para con las personas que integran nuestro grupo familiar, llámese papá, llámese mamá, llámese hijos, para nuestros amigos, nuestros allegados, nuestros compañeros de trabajo, los que están subordinados a nosotros, por encima o por debajo, para la gente que conocemos, para la gente que no conocemos, para que nuestras acciones sean sumamente importantes, sin
dejarlo por escrito sin mostrarlo a nadie, sino de manera reservada, íntima, de poder ayudar al otro, ser un puente para mejorar justamente la conducta como seres humanos. Para eso estudiamos Torah. Ese es el objetivo del estudio de la Torah, para que el mundo cambie, para que el mundo sea mejor. Ese es en definitiva, para eso hacemos esto. Para eso usted debe estudiar esto e incorporar más información, para mejorarse a sí mismo. Y si usted considera que hay áreas que ha mejorado, que ha avanzado, ¿por qué no compartirla con el otro? Porque ese es el objetivo. Entonces, todos estos niveles son distintos niveles de captación. La Torah es el máximo nivel, que es el de Moisés. Los Nievim o profeta es el nivel de los profetas, cada uno con su estilo. Bien. Y el tercer nivel es de inspiración divina, y ya no se trata de nivel de profecía. Tampoco se trata, escuché lo que dice aquí, tampoco se trata de un nivel común, sino que se trata de inspiración divina, que es un nivel inferior al de la profecía. Ahora, si los analizamos a los tres en conjunto, es obvio que todo proviene de Dios, porque todo, evidentemente, todo surge de Dios. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Todo surge de Dios. ¿Bien? Entonces, cuando analizamos, es obvio que la Torah, en su sentido estricto, específico, es el mayor nivel de captación por encima de los otros. Pero el Tanaj, en su conjunto, está contenido justamente de la voluntad divina. Evidentemente, todo es parte de la voluntad divina. Muy bien, ya estamos terminando, quedan 2 o 3 diapositivas. Entonces, aquí tomamos como modo de ejemplo algo sumamente interesante, y cuando nos toca a veces leer en la Torá algunos pasajes de la Torá que hasta los sentimos como aburridos, como decir, ¿y esto para qué está? Como por ejemplo lo que hasta acá. Por lo tanto, no hay diferencia entre aquello que dice, y los hijos de Ham, Cush, Misraim, Put y Canaán. Esto está en Bereshit 10. O aquel otro y el nombre de su esposa, Metabel, hija de Jatret. ¿Para qué toda esta información? O el que dice, Timná era concubina, con el que dice, yo soy el Señor tu Dios. Fíjense que nosotros es más que obvio que hacer un análisis desconocedor justamente de todo esto, le vamos a dar importancia al texto de Devarim 5:6, y los otros es como que, bueno, está escrito, no sabemos por qué está escrito, por qué motivo. Bien, y ahí nosotros en nuestro análisis, o a la hora de hacer justamente eh, o darle un sentido a lo que hemos leído, a lo que hemos analizado, decimos, bueno, esto tiene más importancia que esto. Sin embargo, esas son conclusiones de nosotros. Pero para el grueso de la Torá, todo esto es divino, porque está escrito en el libro de Bereshit, y entendamos nosotros. Desde Bereshit, justamente, a Devarim, es el nivel de Moshe, donde Dios habló con Moshe, por eso es el máximo nivel de captación. Es decir, que tanto los versículos aparentemente, más insignificantes como los más importantes, tienen el mismo estatus, puesto que todo es de origen divino y la Torá de Dios es completa. Mire qué interesante esto. Es completa, pura, sagrada y verdadera. Y esto, por supuesto, este último párrafo, que será desarrollado en el principio de la semana que viene. Bien, vamos a analizar algunos pormenores de justamente el carácter invariable de la Torá. Bien, que será analizado en el fundamento de la semana que viene, si Hashem lo permite. Por ende, no puede tener enmiendas o agregados, pues entonces no estaba completa hasta que realizó la enmienda. Bien, hay que sacar de escena eso, por supuesto, y no caer en el gravísimo error de pensar que la Torá a lo largo de la historia se le han ido agregando cosas o quitando cosas. Bien, y se pueden presentar algunos hechos que llevan a decir, pero ¿por qué en este caso las más máximas autoridades rabínicas han incorporado cosas? Bueno, eso será analizado la semana que viene con la ayuda del cielo. Bien, bien, quedan ya 2 diapositivas, esta que está en pantalla. La Torá oral también es de origen divino, sepamos eso. La Torá oral es de origen divino, entonces haga usted como una especie de esquema, si está tomando apunte. Torá, tenemos Torá escrita y Torá oral. ¿Bien? Y las dos son importantes, pero es obvio que para poder entender lo escrito, tengo que conocer el precepto, la explicación del precepto que se denomina Torá oral.
Y no como sostienen algunos que se trata de la interpretación de los sabios, sino que en realidad, como ya dijera Maimónides, Dios le dictaba a Moshe el precepto y luego él le explicaba verbalmente los detalles de ese precepto, los cuales no eran escritos, sino que eran transmitidos oralmente, y es lo que se dio en llamar Torá oral. Aquí básicamente está sintetizado la idea de esto. Por lo tanto, aquel que reniega de la Torá oral y no la acepta o sostiene que es un invento de los rabinos, se autoexcluye del judaísmo. Por supuesto que esto ya tiene un mensaje mucho más específico dentro de lo que es el marco del judaísmo, dentro de lo que es el pueblo judío, que también hay gente o también hay diferentes variantes dentro de los movimientos en el judaísmo que consideran que la Torah oral es un invento, por supuesto, de los mismos rabinos y solamente se ajustan a lo que sería la parte escrita. Bien, y podríamos citar algunos casos, como el tema de los caraítas, que son diferentes movimientos, pero bueno, no es el tema esto, ¿bien? Y aparte de eso, desconozco por completo eso. Pero para tener una idea de que también tiene sus complicaciones, justamente el marco del judaísmo, que hay variantes donde consideran que no están así. Sin embargo, por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos recibiendo, si renegamos de la Torah oral, entonces tenemos que cuestionar todo y no aceptar en definitiva nada. Porque en definitiva, aprendemos respecto de Dios, aprendemos respecto de Dios, que Dios existe, que Dios es uno y que es único, que Dios no tiene cuerpo, que Dios no tiene materia, que Dios es eterno. Aprendemos respecto de eso a través justamente del mensaje oral, a través de la tradición oral que se ha sostenido de manera generacional. Es imposible comprender o cumplir con la Torah escrita si no contamos con la Torah oral, pues la Torah escrita es como títulos, pero sin dar detalles. Solo están enumerados los preceptos, pero los demás detalles figuran en la Torah oral. Creo que esto ha quedado claro. Bien, por supuesto que este material está escrito y usted lo va a recibir. Y terminamos con una especie de imagen, hay una imagen eh, en alusión al monte Sinai. Bien, y esto fue, yo no recuerdo bien, ahí cometí un grave error de no citar. Por supuesto que esto es un shiur que da el rap David Shalem, y me olvidé de agregar ahí la fecha. Es importante poner la fecha cuando hizo este shiur, pero él dijo algo muy bonito, muy interesante, que aquí nosotros también somos partícipes de esto. En el monte Sinai, Dios dio dos Torah, una Torah para el pueblo de Israel y una Torah para los demás pueblos, vía el pueblo de Israel. También fue entregada en el Sinai, no fue un invento posterior. ¿Mm? Hoy por hoy, por supuesto, hay un montón de ideas respecto a si que el majismo es un invento de los rabinos y un montón de factores, bien. Pero a veces uno tiene que salir de la idea de quedarse o en el rótulo del majismo y saber que somos seres humanos y que de algún lado procedemos. Bien, si usted está convencido que procede de Adán, bienvenido sea. Si usted no está convencido que viene, en este caso, de las diferentes ideas antropológicas y que son aceptables, está muy bien. Lo importante, como dije, lo importante es tener bien en claro que la Torá, en su sentido etimológico, como instrucción, hay un código de leyes que no solamente el pueblo judío está expuesto a ponerlo en práctica, el mundo en general. ¿Por qué estamos como sociedad? Porque no estamos acatando preceptos claves para que la humanidad pueda vivir de manera armónica. Hoy, quitarle la vida a una persona es obvio que es una transgresión, en este caso, que el mismo ser humano está cometiendo. El robo, hoy que está presente a la vista de todos los seres humanos, es un precepto en el cual la misma Torah lo castiga. Entonces, evidentemente, la Torah no es para el pueblo judío, la Torah es para la humanidad. Bien, también fue entregada en el Sinai y no fue un invento posterior. Y en el mismo día se dieron las dos formas de vida, la forma de vida para el judío, y el judío está obligado a pasar la forma de vida no ágida a los demás pueblos. Entendamos que el pueblo judío, previo a tener el estatus de Israel, a tener la entrega de la Torá, estaba bajo el marco de las leyes noágidas, las leyes de Noaj. Por supuesto que habían, nuestros patriarcas se adelantaron a poner en práctica más preceptos y que por supuesto con la entrega de la Torá el pueblo judío pasa a tener un estatus diferente, no superior, simplemente diferente al código de leyes noágidas. Espero que haya quedado claro esto y enuncio para cerrar, creo con fe perfecta que toda la Torá
actualmente en nuestra posesión es la misma que fue dada a Moisés, nuestro Padre. La paz sea con él. Que el Eterno les bendiga y bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Debemos tener claro que, preparar estos estudios, todo tiene su tiempo, todo tiene, eh, no hay intención, sino hay que darse el tiempo de verdad para poder hacer este tipo de estudios. Investigación, esa era la palabra. Hay que ser, hay que darse el tiempo para investigar, leer y sacar este tipo de conceptos y hermosas enseñanzas. Néstor, ¿por qué aún no saco la placa? Porque dice, bueno, tú mismo lo dijiste, no te acuerdas en qué chigur fue, pero lo que pasa es que no fue en un chigur, fue en una entrevista. Y esa entrevista, cuando yo le realicé la entrevista al rap David Chalem por Navejeras TV, hablamos sobre esto y yo quedé tan impactado. Porque si ustedes, claro, puede sonar simple, puede sonar fácil. Porque dice, en el monte Sinaí, Dios dio dos Torás, una para el pueblo de Israel y una para los demás pueblos, vía el pueblo de Israel. O sea, y cuando el rap David Chalem dice eso, entiendo el por qué nosotros los Noágidas tenemos que dejarnos guiar o asesorar a través de nuestros rabinos, porque a través de ellos fue que nosotros llegamos a la Torá. Pero precisamente fue ahí, fue en una entrevista que se le realizó al rabino David Chalem en el programa de Noágidas TV. Por eso Excelente. te la dejo Qué ahí, bueno. por eso la dejé, porque yo me acordaba cuando la leí. Estaba mintiendo entonces. No fue Estaba una diciendo chiva, fue una en una mentira. entrevista. Menos mal que Sí, lo corregiste. Qué bueno, qué sí, bueno. sí, Qué bueno entonces, para me tenerlo acordé. registrado. Habría que Bueno, agregarle ahí al final, en la fuente, ponerle la fecha o entrevista por Noajes TV. Yo tengo todos estos flyers, los tengo en este caso guardados, así que los puedo reeditar y modificar eso, porque la verdad que eso es impactante. A mí, yo lo vi ahora que me acuerdo que lo estás explicando vos, ¿eh? Andrés, yo lo miré a ese encuentro, lo miré después y me impactó eso. Eso fue impresionante, es una información que a mí particularmente hasta ese momento la desconocía por completo. Y eso está muy bueno que pueda llegar al Sí, inicio del ahí estudiante mi nuestro. cabeza me acuerdo que esa vez explotó con esa información. Igual que, por Ujú. ejemplo, cuando estamos finalizando la entrevista del programa y me dice, ¿y tú qué pensás? ¿Que Abraham tenía equipada o no tenía equipada? No, es un moderno. Antes Abraham no usó equipa. Esta- Entonces dije, ¿cachai? Entonces, bueno, de esa entrevista se puede sacar hartas deducciones. Sí, Wow. Abraham, ¿cachai? Fue muy bueno. Chicos, hola, ¿cómo está Luz? Ahí está Pedro. ¿Cómo le ha ido, Bueno, chiquillos? Shimon, Pablito. simplemente permitidme decir Hola, algo Simón. para Hola, profe. los que, ¿cómo les va? Buenas tardes, Bien, buenas bien. noches. Para los que están en el grupo, saber que va a haber una tarea, una actividad final, que es como una síntesis que ustedes van a tener que hacer de los 13 principios, ¿de acuerdo? Lo pueden escribir en hojas, el que tenga la posibilidad de manejar la compu lo hace en un procesador de texto, y la idea es que después nosotros podamos sintetizar todo eso como resultado de este trabajo, así que es de manera colaborativa, así que es que ustedes puedan hacer eh, el último encuentro que va a ser posterior al último fundamento, cada uno va a leer su síntesis, su reflexión, su análisis, en este caso de los 13 fundamentos. Eso ya después voy a mandar ahí como la especie de guía de trabajo. Eso, Simón, nada más. No, bien, bien, excelente. Ay, Dios, es que, ¿sabes qué? Estoy tan cansado, no he podido descansar, he tenido unos días, pero, agotadores. Bueno, pero a veces es difícil entender por qué Sí, pasan las cosas. Tratar de buscar el tal fondo, cual. mira,
Maimónides, para definir emuná, dice, tengo la convicción certera. Ujú. No lo dice fe, dice, tengo la convicción certera. Y los rabinos enseñan que todo es para bien, todo proviene de parte de Dios, que todo trae un mensaje de Dios para nosotros. Y yo digo, que me gustaría estar en el nivel de los profetas o de Moisés para poder entender cuál es el mensaje detrás de esto que Es está su pasando. accidente. Pero todo es para bien. Y, y a veces caemos eh, en la desesperación, po. Y ¿quién no cae en una desesperación? ¿Quién no cae en una desesperación? ¿Quién no le da pena? ¿Quién no tiene tristeza? Está mintiendo si todos caemos en eso. Todos caemos en eso. Lo que dice este. ¿Quién está hablando? No sé. Ah, la luz. Ahí. Pero en sí estoy muy tranquilo. El accidente fue muy fuerte, chicos. Eh, no sé a qué velocidad me habré volcado, pero fue todo en cámara lenta. Fue así como... y lo único que cuando veo que la camioneta se está yendo así, se está volcando, yo digo, por favor es que no se escape. Que no se escape el tipo que me chocó. Era lo único que pensaba, que por favor que no se escape. Porque pasa mucho que hay personas que te chocan y se arrancan, po, ¿cachai? Y tú o ellos no podías hacer nada más que pagar, costear todo tú. Pero eso es otro tema. No sé por qué, pero la cosa es que yo en ese momento decía, que no se escape, que no se escape, que no se escape. Y la lección de hoy, lo que nos ha traído Néstor, so- me llevaba al término emuná. Y emuná lo define Maimónides como la convicción certera. Entonces, yo tengo la convicción certera que todo es para nuestro bien. Yo tengo la convicción certera que el Eterno dirige las cosas. Y es difícil cuando te ocurren los problemas, las dificultades, es difícil decir, tengo la convicción certera. Pero gracias a estos espacios, chicos, estos espacios que tenemos estos días, gracias a los espacios que vamos a tener después a la lectura de Teilín, y los espacios que vamos a tener para la lectura de las parachás, son bálsamos para nuestra alma. Es nuestro confort en lo espiritual. Es como las desconexiones que tenemos para confortar nuestro espíritu. Y eso se cumple el objetivo. Y así que muchas gracias, Néstor, por tu tiempo, la dedicación que le das para investigar, para leer y, y traernos estas clases, a pesar que tú en la semana también tienes tus alumnos, porque Néstor es profesor de historia y geografía. Y Néstor, a pesar de todo, se da el tiempo para hacer. Lo estudió con los peques y además con traerle a estos pequeños también que estamos aquí, somos todos pequeños, con más pelo, menos pelo, a algunos se nos está cayendo el pelito, pero, pero gracias por traer tus enseñanzas, querido Neto. Un abrazo grande. No sé si alguien quiere aportar, decir algo. Este es el espacio, chiquillo. No, yo, ¿me escucha? Sí, perfecto. Solamente quería darle gracias a Dios porque estás bien ahí con nosotros hoy, ayudándonos a seguir este proceso. Como dice, somos niños y la idea es esa. Estamos todos creciendo en la fe y pues sí, mire que es una muestra que Él nos está dando contigo de que debemos tener la fe certera de que Él no nos manda nada que no seamos capaces de superar. Entonces, pues yo lo veo de esa manera
que no solo para ti, sino para todos nosotros también, que nos demos cuenta que hay que tener la fe certera de que Él está con nosotros y Él es el conductor de nuestras vidas, el supervisor y sabe qué es lo que nos, nos va a pasar y pues nos protege, ¿no? Porque pudo haber sido peor y gracias a Él, a su gran misericordia, a su gran amor, pues estás bien y hoy estamos aquí contigo. Es eso. Gracias. Qué bonitas palabras. Pero es así, pues. Eh, lo que tengo, gracias al Eterno, es dolores musculares, como si hubiese jugado un partido de fútbol después del COVID, así me siento, pero fue terrible. Pero gracias a Dios estoy bien. Pablo, Paz y bendición para todos, ¿cómo están? Solamente darte las gracias, Néstor, por la clase, muy, muy buena, muy linda. Y bueno, como siempre, gracias por traernos un poco más de luz. Y también, Simón, me da mucho gusto poder verte. Y dentro de todo, bueno, como compartía nuestra compañera de estudio también, sabes de que todas las cosas nos ayudan para bien. A mí me tocó aprenderlo en un momento muy difícil, pero cuando uno lo aprende realmente se llena, como bien dijiste, de emuná y eso, la convicción sortea. Así que bueno, damos gracias al Eterno por verte bien y deseamos una pronta recuperación y bueno, que la luz que compartió Néstor y todo lo que, la fuerza que estamos haciendo entre todos sea de mucha fortaleza y comenzar la semana con todo. Un gran abrazo. un abrazo grande de Pablo. Mira, y tú dijiste algo, la luz que compartió Néstor. Es lo mismo que pasa cuando tú enciendes las velas de Hanukkah. Una vela, una luz, empieza por una, pero tú al momento de que con esta vela enciendes una vela, esta luz no pierde su luz. Esta vela no pierde su luz. Al contrario, la comparte. Y es lo mismo que pasa con nosotros, es lo mismo que hace Néstor. Néstor, o los profesores, o los rabinos, bueno, todo este tipo de mundo, digámoslo así, ¿ya? Todos quienes nos ayudan a crecer, ellos reciben esa luz y esa luz la comparten, pero ellos no pierden esa luz. Y eso es lo bonito, porque nosotros recibimos esa luz y a veces nosotros en conversaciones también le estamos dando un poquito de luz a otras personas. Y hablando de luz, ahí está luz. Luz tiene doble pega. Tiene doble trabajo, luz. Bueno, bueno. Oye, muchas gracias, De chicos. nada, me olvidó darle las gracias al profe Néstor. De verdad que muchas gracias, muchas bendiciones para el profe Néstor. Bien. Chicos, ¿alguien más desea agregar algo? Feliz de ver al Armando. Ahí por fin está al lado de su esposa. Tuvo harto trabajo, por eso tampoco podía conectarse. Pero gracias a la Ale, gracias Armando por estar aquí presentes. Pedro, adelante, Pedro. Ahí está el Pedro. No, bueno, primero me contenta, Simón, que estés bien, bien recuperándote. Ya un poco de chiste, yo decía aquí cuando yo conté, digamos, unos conocidos amigos, familia chilena con la que vivo, que había sufrido un accidente, me dice, a lo mejor estaba, cuando manejando estaba así. No, pero me contenta en verdad, doy gracias a Dios de que estés bien y recuperándote. Y claro, como dice uno, que todo obra para bien. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado pruebas, experiencias que nos enseñan y de ahí nos llevan como que a otras pruebas. Sí, van a seguir viniendo pruebas en diferentes ámbitos, yo creo que para cada uno de nosotros. Pero lo bueno es cuando aprendemos de las que nos suceden y también aprendemos de ti, de tu fortaleza por estar hoy con nosotros a pesar de los golpes que tú nos has comentado. Y a Néstor, por supuesto, nuevamente, muchísimas gracias digamos, por la clase de hoy. Digamos que esta parte final de las últimas diapositivas me hicieron recordar un poco, dando primeramente gracias a los rabinos que son guías, digamos, para poder, digamos, estudiar y irnos por un buen camino en el estudio de lo que es la Torah escrita, respetando, por supuesto, la Torah oral
pero basándonos, claro, primeramente en la Torá escrita, eh, y entendiendo también varios videos que había tenido la oportunidad de ver, de que, digamos, toda la Tanat, es decir, lo que serían los Ketubín, los profetas, guardan concordancia por la Torá y por eso que esos libros conforman toda la Tanat. Entonces, digamos, como una ampliación, digamos, de los 5 primeros libros que Hashem le dio a Moisés en el, digamos, en forma directa. Y también a días atrás, o semanas atrás, vi unos videos de los rollos del Mar Muerto, que ya se cumplieron unos aniversarios, y por supuesto que vino a ser como para el mundo de que la Taná, la Torá y por supuesto las Biblias que surgieron para, digamos, las iglesias cristianas diversas no fueron un invento, sino que era algo real. Y estaba viendo sobre el libro de Isaías, el rollo completo, y decían que por supuesto, todo el libro de Isaías como profeta, y lo mencionabas ahí comparándolo con Ezequiel, por supuesto, no contradicen, sino que también tienes como sus basamentos, los puedo entender en ese video, en lo que eran esos primeros 5 libros que, digamos, Hashem dio a Moisés. Entonces, en esa base es como o sea, hacer un checklist de que, digamos, vamos por buen camino en el sentido de entender esas bases que estabas comentando, Néstor, y de, digamos, de seguir creciendo y ampliando los conocimientos, por supuesto, de, de no solamente de los primeros 5 libros, sino de toda la Tanat y lo que ellos pueden representar, como dices tú, para hacernos crecer en su estudio y en su comprensión como persona. Y bueno, gracias a todos por estar presentes y mucho ánimo, Shimon. Gracias, Pedro. Oye, no te voy a cantar nada, Pedro. Ya tú sabes. Pero bueno, también un gusto ver ahí a Sara que está ahí en su casita. Espero que esté muy bien, Sara. Shalom, buenas tardes. Pues Baruch Hashem, estamos bien, gracias al Eterno y pues gracias por esta clase y también gracias a Hashem porque pues se encuentra aquí con nosotros. Como bien dijeron nuestros amigos de su momento, a veces el Eterno nos manda pruebas de diferentes, ¿verdad? Y lo importante es que también así Él nos muestra su gran bondad y su gran amor, ¿no? Que tiene para con nosotros. Y pues realmente todo lo que vivimos a veces a lo mejor pues nunca lo entenderemos, sin embargo pues ya con el conocimiento acerca de las enseñanzas de los sabios pues sabemos que es para bien y que todo eso es para elevarnos espiritualmente y acercarnos más a Él. Pues gracias a todos, que tengan una buena semana y todo lo bueno. Gracias. Gracias, Sara. Eh, gracias al Eterno por la clase del día de hoy. Doy gracias al Eterno porque necesitaba la voz de papá. Bueno, ustedes saben, mi papá falleció hace poco, hace un par de meses. Y ante estas situaciones, yo era muy cercano a mi papá, entonces, ante estas situaciones, eh, yo acudía a mi papá. Me hizo mucha falta estos días porque necesitaba de mi papá, pero gracias al Eterno por sus palabras, porque esto me hace recordar que nuestro principal sustento, que nuestro principal soporte, que nuestra principal fuerza es el Creador. Los padres se van,
Los abuelos se van, las madres se van, pero el que está siempre con nosotros es Él, el Eterno. Y estamos hablando, tomando lo que nos enseñó Néstor hoy, sobre los niveles de profecía. Pero mire cómo es el Eterno. El Eterno, aún así, en el estado que tú estés, sin a veces tener un nivel de profecía, de inspiración divina, nada. A veces el Eterno pone de la forma más simple las palabras que Él quiere decirnos, que Él nos quiere decir. Con nivel de profecía o sin nivel de profecía, con luz o inspiración divina, sea como sea, pero el Eterno tiene las palabras para nosotros y el mensaje para nosotros, inclusive a la persona más baja. ¿Por qué? Porque Él aún así siempre está pendiente de nosotros. Él siempre nos está cuidando, Él siempre nos está protegiendo, aunque a veces nosotros no lleguemos a entender la razón o el motivo y por qué se dio tal cosa, el Eterno, de alguna forma u otra, nos está hablando con nivel de profecía o sin nivel de profecía. Estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo. Él siempre, siempre, siempre nos deja su palabra, nos da su fuerza y nos da su enseñanza. Independiente de cómo nosotros estemos, Él siempre, digamos, antropomórficamente, como estamos hablando, Él siempre te tiende la mano para que tú la sostengas, para poder Él levantarte en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y a pesar que no está nuestro papá, a pesar que no está mi papá, pero sí el Eterno me está haciendo recordar que está Él presente. Y eso es lo mismo que puedo entregarle yo a usted el día de hoy, tomándome de la enseñanza de lo que trajo Néstor hoy. Tal vez nosotros no estamos en un nivel tan alto como el de Moisés. Tal vez nosotros no estamos en un nivel para recibir profecía o inspiración divina por distintas cosas o diferentes conductas que tenemos. Pero sí tenemos que ser conscientes que Dios, a pesar de nuestra condición, nuestra situación y nuestra actitud, siempre nos tiende la mano para salvarnos de donde estemos. Con eso quería terminar el día de hoy. Perdón, Néstor, perdón, chicos, por extenderme, pero no podía dejar pasar eso porque, como dijimos, esa luz que hoy día se dio, esa luz me llegó muy adentro de mi corazón y me iluminó. Y espero que ustedes igual. A la luz, luz, luz. Un abrazo grande, chicos. Gracias, querido Simón. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo grande, que tengamos muy buena semana y que el día de mañana tengamos un maravilloso amanecer. Chao, chicos, que les vaya bien. Amén, amén. Shalom. Shalom, Venga, hasta shalom. luego. Gracias.